Bien, vamos a empezar eh, este nuevo tema que es la flexión. Ya vamos a dejar a un lado lo que es la compresión. Hay también la compresión de elementos armados, que es mucho más complicado. Entonces dejemos a un lado eso y vayamos al tema de la flexión. Entonces, ¿qué podemos decir de la flexión? En hormigón armado, lo primero que hemos hecho era diseñar a la flexión. ¿Sí? Porque es el primer esfuerzo que podemos manejar. En cambio, aquí en metálicas hemos hablado primero de la tensión, la compresión y ahora vamos a hablar acerca de la flexión, que en el comportamiento de elementos metálicos es muy distinta a lo del concreto. ¿Cuál es la razón por esta diferencia? Bueno, la flexión en el concreto, en las vigas, generalmente se da en secciones que son completas, ¿sí? Secciones llenas. Por ejemplo, las vigas de hormigón tienen secciones cuadradas, secciones rectangulares, y es fácil poder analizar la flexión en una sección que es uniforme. Pero en el caso de las estructuras metálicas, no es el caso. No tenemos secciones rectangulares o cuadradas. Más bien tenemos secciones que son perfiles. Los perfiles W, hay perfiles doble ángulo y canal y otro tipo de perfiles que se suelen utilizar en la construcción de elementos metálicos. Entonces, cuando estos perfiles empiezan a trabajar, podemos esperar un comportamiento distinto, ¿sí? Y es lo que vamos a ver que cuando los perfiles están trabajando a flexión, en el caso de vigas, su comportamiento es muy diferente. Fíjense, ahí tenemos la ilustración de una viga que está simplemente apoyada, es isostática, que está sometida a una carga distribuida. Entonces, esa acción de la carga ocasiona cierta deflexión. Y esa carga también origina un momento flector y también un esfuerzo cortante a lo largo del elemento. Entonces, cuando nosotros empezamos a diseñar estos elementos, tenemos que tomar en cuenta las deflexiones que cumplan las admisibles. Claro, diseñamos a la flexión, pero también tenemos que tomar en cuenta el cortante. Entonces, es como una mezcla de las tres cosas donde las ecuaciones nos van a permitir eh, hallar el cálculo dependiendo en las condiciones que se encuentra la viga. Les digo esto de condiciones porque dependiendo del esfuerzo, perdón, de la carga y el tipo de perfil, la viga puede o el perfil puede entrar en tres estados. Y dependiendo en el estado que se encuentre, en el plástico, elástico o elastoplástico, vamos a elegir el juego de ecuaciones correspondiente. O sea que una ecuación no va a servir para todos los casos. Primero vamos a tener que determinar en qué condiciones se encuentra el perfil para poder escoger las ecuaciones adecuadas. Entonces es un poco más complicado que compresión porque tenemos que darnos cuenta la situación y saber qué ecuaciones tenemos que utilizar. Bien, vamos a ir más abajo. Vamos a hablar de las secciones compactas. En este asunto de las vigas, los perfiles se llaman compactos. Las secciones transversales se clasifican para el diseño en compactas y no compactas, o secciones de elementos esbeltos. Eso ya habíamos visto en compresión, entonces sucede lo mismo aquí. O es compacto o no compacto o esbelto.
Y dependiendo del caso, también tiene su forma de calcular. Te dice que una sección es compacta cuando el valor de lambda es menor a lambda sub p, ¿sí? La sección es no compacta cuando lambda es menor a un lambda sub r y es mayor a un lambda sub p, pero dependiendo también del tipo de perfil. Una sección no es compacta si la relación ancho-espesor, estamos hablando del perfil, no estamos hablando de la longitud de la viga. Si la relación espesor ancho, lambda, de por lo menos un elemento mayor que lambda sub p. ¿Sí? Esta misma relación para decir que no es compacta. Tenemos una sección esbelta cuando el lambda supera al valor de lambda sub r. Entonces, primero tenemos que determinar en qué situación está el perfil, ¿sí? Entonces lo vamos a determinar en base a estos criterios. Bien, vamos a ir un poco más adelante. Bien, aquí tenemos una sección soldada tipo W de acero bueno, esta está en unidades internacionales, es compacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el patín se toma esto, que es menor a lambda sub p, que es este de acá, ¿sí? Y en el alma se tiene esta situación y por eso decimos de que es compacta, ¿sí? Esta tabla B41 es la que tenemos en el otro asunto, ¿no? Este es un ejemplo que nos da. Dice una sección es compacta si, además de tener las alas conectadas continuamente al alma, se tiene estas condiciones. Este es un ejemplo. Bien. Ahora hablemos de momento resistente en vigas. Ese es un nuevo concepto que vamos a empezar a ver, el momento resistente. Y este momento resistente lo vamos a calcular dependiendo al estado que se encuentra. Hay tres zonas: la zona 1, la zona 2 y la zona 3. A ver, les voy a explicar en qué consiste esto. Esto se refiere al comportamiento que tiene el perfil, ¿sí? Cuando el valor de L está antes de LP, entonces tiene un pandeo elástico. Entonces el pandeo se refiere a esto. A ver, voy a traer algo. El pandeo se refiere a este fenómeno, ¿sí? A esta forma que tiene, en este caso, esta viga a deformarse. A eso se le llama el pandeo. Se dice que es elástico porque cuando se deforma, vuelve a su estado normal. Ahora también hay el pandeo inelástico. Eso es la zona 2 que está comprendido entre LR y LP. LB es el valor que calculamos. Si es menor a LP, está en la zona del pandeo elástico. Y hay un grupo de ecuaciones que se utiliza. Si LB está entre LP y LR, es la zona 2, donde tenemos un pandeo inelástico. Y cuando LB supera a LR, es la zona 3, ahí tenemos un pandeo elástico. Perdón, este era el plástico, ¿sí? Este es el elástico.
Entonces, mucho depende de dónde caiga LB para determinar en qué zona está. Bien, aquí se explica de forma textual. El momento resistente para todos los casos es Inge, igual una preguntita. ¿En mm, qué número está, Inge, del libro eso? 4,2, ¿ya? Bien, para todos los casos, el momento último va a ser eh, este factor de reducción por el momento nominal. Esa es la condición de diseño. Y tomamos el factor de reducción como 0,9. Entonces 0,9 por el momento nominal nos da el momento último seguro, que pudiera ser el momento que puede resistir de forma segura la viga, ¿sí? Antes de que falle. Se estudian estos casos. Veamos este caso en secciones tipo W, compactas, doblemente simétricas y canales flectados alrededor del eje mayor, ¿sí? Entonces, si tenemos un perfil de esta forma, doblemente simétrico y compacto, tengo esta situación de los tres casos. La zona plástica, el momento último es el valor de phi multiplicado por el momento plástico, ¿sí? Aquí, en esta zona de acá. En la zona inelástica, tengo que el momento último es igual a phi por el momento plástico menos momento plástico menos 7 por Fy por este módulo resistente Sx. Esto vamos a empezar a ver en tablas por Lb menos Lp, Lr menos Lp, ¿no? Y ahí tenemos aquí cuánto vale el momento último, en este caso, si es que cae en la zona 2, que estamos viendo que es la zona inelástica, de pandeo inelástico. Ahora, si caemos en la zona elástica, el momento último es phi por 0,7 por Fy multiplicado por este módulo resistente, Sx. ¿Sí? Esto es en el borde. Y más adelante, eh, cuando supera RR, cuando es igual a RR LB es el que va variando. Cuando LB es igual a R, tomo esto. Pero cuando LB es mayor a LR, no igual, sino mayor, tomo phi por el F crítico por el módulo resistente. Y este momento lo calculo con CB igual a 1. Y este de acá, jóvenes, es el momento nominal. Esto de acá que está segmentado es el momento nominal. Y este de acá es el momento último. El momento nominal siempre es un poquito más grande porque no está afectado por el factor de reducción, pero sí el momento nominal. Bien, bien. La resistencia nominal es el menor valor obtenido de acuerdo a estados límites de fluencia, momento plástico y pandeo lateral torsional. En fluencia, momento nominal, momento plástico y tengo Fy por este otro módulo, ¿sí? ZX es el módulo plástico de la sección alrededor del eje X. Esto también lo encontramos en tabla dependiendo del tipo de perfil. Ahora, cuando tenemos un pandeo lateral torsional, eso se da cuando LB es menor a LP, no se aplica el pandeo lateral torsional, pero cuando LB está entre LP y LR, sí aplicamos el pandeo lateral torsional. Y el momento
Fíjense, este influenciado por este CB, que es menor al momento plástico, se calcula con esta ecuación. Pero cuando LB supera a LR, este momento nominal lo calculo con esto, pero siempre menor al momento plástico. ¿Sí? ¿Qué es LB? La longitud entre puntos de arrastre contra el desplazamiento lateral del patín de compresión o la torsión en sección. Eso vamos a ver con más calma en ejercicios. El F crítico lo calculo de esta forma. Aquí hay un nuevo valor que vamos a ver, J. Esa es la constante torsional. Y este valor de C, que es otra constante. ¿Sí? Que lo vamos a ver. Después tenemos RTS, el valor de LB, que simplemente es una magnitud. Y el valor de CB lo calculo con esta ecuación. A veces puede resultar un poco complicado calcular el momento máximo y otros momento A, momento B. Así que aquí lo que nos dice que la raíz cuadrada de la ecuación 2.4 puede conservadoramente tomarse como 1. O sea que todo esto de aquí lo puedo tomar igual a 1. ¿Sí? Ese es un valor conservador y solamente me concentro en esta pequeña parte. Ahora este valor lo calculo más abajo. Eso. De esta forma calculo LP y LR, los límites. Estos de acá son los límites de acá. LP y LR. Vamos a ver el RTS. Y aquí está el RTS al cuadrado. RTS al cuadrado es igual a la raíz de la inercia de Y por CW, que eso ya hemos calculado, ¿no? Para el pandeo, para la torsión, flexotorsión, dividido entre SX, este otro módulo resistente. Entonces, de esta forma calculo el valor de RTS. Este valor de C puedo tomar 1 para una sección W, doblemente simétrica. Pero si no es el caso, entonces puedo calcularlo con esta ecuación. Ahora fíjense este detalle. Si la raíz cuadrada de la ecuación F424 se toma conservadoramente como 1, la ecuación 2F26 se transforma en esto. Entonces, si este de acá dice, y esto de acá se toma como 1, entonces esta gran ecuación que tengo se puede simplificar aún más y sencillamente quedaría de esta forma. ¿Sí? En vez de escribir todo esto, directamente se puede escribir esto y el valor de RTS lo calculo de esta forma. Los valores que me podrían interesar están este de acá, este ya hemos visto, ¿sí? Que podría ser así también. En vez de CW podría utilizar H0. ¿Mm? O puede también calcularse de esta forma. Y lo interesante de esta fórmula es de que RTS está en función de las dimensiones de la sección. ¿Sí? Esto que hemos visto, ¿sí? Es para el caso de secciones W compactas, doblemente simétricas y canales flectados alrededor del eje mayor. Entonces, para ese caso, puedo utilizar toda esta teoría. Este gráfico de acá resume todo esto de acá, ¿sí? Lo resume. Solo que algunos detalles de cómo hallar LB y LR se encuentran ahí abajo, pero la mayoría de las fórmulas están acá.
para explicarnos cómo funciona esto. Es cuestión que lo vayamos practicando y repasando hasta que lo logremos entender. Bien, vamos a ir más abajo. Ahora veamos el caso de secciones W doblemente simétricas con almas compactas y patines no compactos o esbeltos, flectadas alrededor del eje mayor. El eje mayor se refiere a la que tiene mayor inercia. En este caso es X, ¿no? Y el eje menor sería Y. Entonces, flectadas alrededor de X. Por eso está aquí el eje, ¿no? Entonces, un patín no compacto, no esbelto, este de acá, pero un alma compacta. Entonces, ¿cómo va a trabajar? Pandeo lateral torsional y pandeo local en el patín. Ahora nos fijamos en el anterior, estábamos revisando, y no nos da. Patín compacto, alma compacta, y trabaja afluencia y pandeo lateral torsional. ¿Sí? Bien. Ya, bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos nuevamente el gráfico con las tres zonas, donde nos hace un resumen de cómo está funcionando esto. Aquí tengo la zona plástica, la inelástica y la elástica. Entonces, el valor de MU va variando dependiendo dónde se encuentre en este caso lambda. Lambda es BF dividido entre 2TF. O sea, esto es respecto a la sección. A un lado dividido entre el espesor de ese lado. Bien. Para el caso de pandeo lateral torsional, se aplica las mismas disposiciones de la sección F22. A ver, ¿dónde está eso? Eso está en la norma que les he pasado. Esto de acá podemos aplicar lo mismo. Ya, veremos después eso. Pandeo local del patín en compresión. Si tengo este caso, el valor de lambda lo calculo de esta forma. ¿Sí? Estoy hablando del patín. Si está en este rango, entonces momento nominal se calcula de esta forma. Y siempre menor al momento plástico. O sea que eso quiere decir que no tiene que pasarse de este límite para arriba. ¿Sí? Tiene que estar hasta este límite. Valor de phi lo tomamos 0,9. Para secciones con patines esbeltos, estamos hablando del patín, el momento nominal directamente se lo calcula de esta forma. ¿Sí? Bien. Entonces aquí hay algunos detalles más que nos pueden servir. Bien, veamos otro caso. Secciones tipo I con almas compactas o no compactas, flectadas alrededor del eje mayor. Entonces tengo almas compactas o no compactas donde hay una flexión. Y fíjense, el perfil podría ser diferente. La parte del patín superior es un ancho y el patín inferior es otro. Patín compacto o no compacto o esbelto y alma compacta, no compacta. Entonces, límites, influencias, pandeo lateral torsional, pandeo local del patín, influencia del patín. Esta es una sección doblemente simétrica. Pero esto ya es una sección unisimétrica. Entonces, para el caso de secciones unisimétricas, podría ir este apartado. Influencia del patín en compresión. El momento lo puedo calcular de esta forma.
y hay una variación con RCP y ese momento M y C. El pandeo local torsional se da si el caso es de que LB es menor a LP, no se aplica el estado de pandeo torsional. Pero si está en el rango inelástico, entonces calculo el momento nominal en base a esta ecuación grande. Pero tiene que ser menor a RPC por MYC. Cuando sobrepasa el valor de LR, entonces directamente aplico esto, pero también tengo la misma condición. No debería pasar. Este valor de MCY se calcula como FC por este módulo rotacional. Lo vamos a ver más adelante. El F crítico lo calculo con esta ecuación. Y fíjense, para facilitar las cosas, la relación de IC por IY es menor o igual a 0,23. Y J se toma como 0, ¿no? Si esto es 0, todo esto se vuelve 0, eso se vuelve 1 y F crítico simplemente quedaría así. ¿Sí? Bien. Aquí hay un valor de FL, ya, lo vamos a ver más adelante. LP lo calculo de esta forma, para este caso. Ese LP se refiere, ¿dónde está? Vaya que no hay el gráfico. Este de acá es LP, ¿no? Bien, vamos acá. Sí, bien, estamos acá. Y lo calculo el valor de momento nominal, esta gran ecuación. Pero cuando supera LR, uso esta ecuación. Y siempre tengo que tener de esto, que es esta la relación, el F crítico. Puedo tomar J0, dice, ¿no? ¿Sí? Y esto se vuelve F crítico. Y puedo utilizar esta relación, ¿no? Pero que tiene que ser menor a 0,23 para controlar. Ahora hay un esfuerzo FL de acá que se calcula de otra forma. Aquí abajo está. Aquí tengo valores de FL y aquí puedo calcular el valor de FL si se cumple esto o si se cumple esto puedo calcular FL. ¿Sí? Entonces cualquiera de estas dos formas sirve haciendo esta comprobación de estos módulos. ¿Ya? Acá hay una definición acá. No, no está definido. Pero son módulos resistentes que los ponemos a sacar de tablas. ¿Ya? No hay que preocuparse mucho. Son módulos de sección elástico referido a los patines de tensión y compresión respectivamente. Bien. Para secciones tipo W con un patín de compresión rectangular, RT, tomamos esto y fíjense, aquí aparece el término AW, que está acá, que es la relación de 2 veces el área del alma en compresión debido a la aplicación de un solo momento flector sobre el eje mayor. Y lo calculo de esta forma. Esta ecuación o estas ecuaciones de este grupo se utiliza cuando la sección no es doblemente simétrica, es unisimétrica. Entonces ahí la cosa se complica, ¿no? Pero si estamos trabajando con secciones simétricas, entonces no es tanto la complicación. ¿Sí? Podemos utilizar fácilmente varias fórmulas. Bien, aquí tenemos cómo calcular el RT.
Aquí hay un parche, digamos, que nos ayuda. Para secciones W con patín de compresión rectangular, RT puede segura y conservadora aproximarse con el radio de giro del patín de compresión más 1/3 de la porción de compresión del arco. ¿Qué es esto? Ahora, esto vamos a usar cuando tengamos secciones con patín de compresión rectangular. Cuando un perfil se está flexando, abajo hay tracción y arriba hay compresión. Entonces, si el patín está entrando a compresión arriba, podemos usar esta fórmula. Pero ojo, estas fórmulas que estamos viendo ahora en este grupo son para perfiles unisimétricos. Entonces, casi nunca vamos a meternos a lo unisimétrico, siempre a lo doblemente simétrico para facilitar las cosas, ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo como un avance, ¿no? Que si podemos, vamos a practicar un poco. Pandeo local del patín de compresión. Recuerden que cuando hay flexión, la parte de arriba empieza a compresión y la parte a tracción. Entonces, cuando el patín está comprimiéndose, puede haber un pandeo local. Entonces, este pandeo local para secciones con patines compactos, el estado límite del pandeo local no es aplicable para secciones compactas. Para que una sección sea compacta, necesariamente tiene que ser gruesa, pero una sección no es compacta cuando ya es muy delgado. Y si es más delgado de eso, entonces es esbelta. Entonces, ese es el asunto. Entonces, primero es compacto cuando es grueso. Después viene la no compacto cuando ya se pasa del límite, es muy delgado. Y cuando es más delgado todavía, ya llega a que es esbelta. Entonces, ese detalle hay que tomarlo en cuenta. Bien, a ver en un momento. Bien, sigamos. Cuando tenemos el pandeo local del patín de compresión para secciones con patines compactos, el momento nominal lo calculamos con esta ecuación. Esto es para secciones unisimétricas, ¿ya? Ojo, donde RCP, RCP lo calculo de esta forma, ¿sí? Entonces RCP tengo el momento nominal, el valor RCP, MY y demás. Ahora, si tengo una sección con patines esbeltos, directamente aplico esta ecuación. Ahora, estos valores de acá los puedo también calcular. Sí, más abajo hay cómo calcular estos valores, que no son tan del otro mundo, ¿no? Pero sí podemos conocerlos. Bien, aquí está el RCP, es el factor de plastificación del alma. Aquí está en la ecuación 4,9. ¿Dónde está? Aquí está el RCP, ¿sí? Que es momento plástico sobre este MyC. Bien. El momento nominal lo calculamos de esta forma, ¿no? K sub C, que podríamos utilizarlo en algún momento para controlar, tiene que estar entre estos rangos. Aquí tenemos el valor de lambda. Ahora la afluencia del patín de tensión, es decir que al hacer esta flexión,
hemos analizado que esta parte entra con presión, pero esta parte de abajo del perfil entra en fluencia, en tracción. Entonces eso también tenemos que analizar. Si se da este caso, no se aplica el estado límite de fluencia. Pero si es lo contrario, el momento nominal lo calculamos de esta forma. Este MYT que estábamos hablando lo calculamos como FY por SXT, que lo obtenemos de tablas. Eso vamos a ver luego. Este factor de plastificación del alma correspondiente al estado límite de fluencia del patín de tensión EDP se determina de esta forma. Si tengo esta condición, lo calculo con esta ecuación. Ahora, si tengo esta condición, lo calculo de esta forma, donde estos valores de lambda se pueden calcular correspondientemente a estas ecuaciones. Bien, hay más todavía. Secciones tipo I doblemente simétricas e individualmente simétricas. Con almas, ahora noten esto, esbeltas flectadas alrededor del eje mayor. O sea, para el caso ya esbelto, simétrico o doblemente simétrico o unisimétrico. Eso es patín, compacto o no compacto o esbelto, no importa, pero el alma es esbelta. Y aquí están los estados límites a los cuales se empieza a trabajar. La fluencia del patín en compresión, recuerden que la parte de arriba del patín se está comprimiendo, el momento es este. Pandeo lateral torsional es este, aparece el RPG, que es otro término nuevo. Si tengo esta condición, no se aplica el estado límite de pandeo lateral torsional, pero si está en el rango, el F crítico lo calculo así, que tiene que ser menor de FY, pero si es mayor LB a LR, entonces el F crítico lo calculo de esta forma, tomando en cuenta el CB. LR puedo calcular de esta forma. RPG es el factor de reducción de resistencia a la flexión y se puede calcular de esta forma. Sí. Ahora, cuando el pandeo local del patín de compresión, me refiero a la parte de abajo, cuando está comprimiéndose, el momento nominal se calcula de esta forma. RPG por F crítico por SXC. ¿Sí? Y el F crítico lo calculo así para secciones con patines no compactos. Pero si tengo un patín esbelto, entonces lo calculo de esta forma. Entonces tengo que verificar si el patín es compacto o es esbelto o no compacto. Ahora, en el caso de patines compactos, dice, el estado límite de pandeo local del patín de compresión no se aplica. Solo cuando es no compacto, o sea que es muy delgado, o cuando es esbelto. Entonces, algo que es compacto, jóvenes, es cuando es grueso, ¿ya? Cuando es grueso, esto está rígido, firme. Eso es compacto. Ahora, no compacto es cuando es más delgado, ¿sí? Podríamos decir que es un elemento más delgado, pero también no se flexa rápidamente. Ahora, cuando es esbelto, es cuando es algo ya muy delgado, ¿no? Y rápidamente empieza a deformarse. Entonces, esa es la definición de lo que es compacto, no compacto y esbelto. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Y eso tiene que ver con respecto al largo del patín o del alma con respecto a su grosor. Eso es lo que define si es compacto, no compacto o esbelto. Pues nada que ver la longitud del elemento. Simplemente es longitudes locales del perfil. Ahora, si es una sección esbelta, tomo en cuenta esto, donde K sub C, que lo voy a utilizar como control, tiene que estar en estos rangos.
Entonces, si esto no se cumple, entonces algo está mal, no es apropiada la sección. Y ahí está el valor de lambda, los otros lambdas que empiezo a reemplazar aquí, que pueden ser igual a lambda sub P y lambda sub R. Ahora, en el caso de la tensión, la parte de abajo que está empezando a flexionarse, tengo dos casos. Cuando esto se cumple, no es aplicable el límite de influencia del patín a tensión. Pero si es menor, entonces directamente aplico este momento Fy por este momento resistente a tensión, SXT, ¿no? Ahora, fíjense, otro caso. Secciones tipo I y canales flectados alrededor de su eje menor. O sea, cuando el perfil ahora está volteado. Cuando el perfil está volteado, sea compacto o no compacto, unisimétrico, ¿sí? O esbelto, el alma no se aplica. Entonces la afluencia, la parte de arriba, la tomamos, perdón, la parte de abajo la tomamos así. Pandeo local del patín, cuando es compacto, no aplica, pero cuando es no compacto, lo tomamos de esta forma. ¿Sí? Para secciones con patines esbeltos, directamente esta fórmula. Y aquí están sus fórmulas auxiliares que nos van a ayudar. Ahora también hay el caso de barras llenas. Esto es muy sencillo ya. No aplica estas cosas porque no hay alma ni patín, son elementos rígidos. La afluencia simplemente es con esto, ¿sí? Y el pandeo lateral torsional, si se cumple esto, sencillamente es esto. Si se cumple esto, tomamos esto. Y aquí calculamos el F crítico y en fin. Ahora este es otro tema, vigas continuas. Eso lo vamos a ver después de que empecemos a practicar esto. Vamos a hablar luego de la flexión biaxial, que es un poco más complicado. Pero esto, jóvenes, para poder entenderlo, necesitamos practicar. Algo que tenemos que entender son tres cosas básicas, ¿ya? Haciendo a un lado todo ese, como decía su compañero en la anterior clase, ¿no? Que vamos de una fórmula aquí, otra allá, que hay que hacer esto, el otro así. Lo único que tenemos que tener claro son tres cosas. Primero, que las vigas tienen que cumplir una deflexión admisible. ¿Ya? Si no cumple esa deflexión admisible, no está bien. Dos, tenemos que determinar si el patín o el alma es compacto, no compacto o esbelto. Y sabemos que a qué se refiere compacto, no compacto y esbelto. Simplemente es a la relación local de la longitud del perfil con respecto a su grosor. Eso es lo que define si es compacto, no compacta o esbelta. Tenemos que determinar eso. Y tercero, tenemos que entender esto. Cuando el perfil está empezando a recibir flexión simple, no estamos todavía en la compuesta, hay tres casos. Caso plástico, inelástico y elástico. Entonces, dependiendo del caso, vamos a utilizar el módulo resistente plástico, el módulo resistente elástico o el módulo resistente inelástico. O sea que para la condición plástica hay sus propios valores. Para la condición inelástica, sus propios valores y para la condición elástica, sus propios valores. Entonces, básicamente tenemos que basarnos en esta ilustración, en este gráfico. Y esto nos va a ayudar a entender. Y tercero, que tenemos que darnos cuenta, es que tenemos que saber elegir qué grupo de ecuaciones necesitamos usar para poder hacer los cálculos. Porque no es como hormigón, donde una ecuación sirve para todos los ejercicios. No, aquí no es así. Primero, después de determinar la esbeltez local de los perfiles, determinamos si el pandeo es plástico, elástico o inelástico y demás, y así que usamos el grupo de ecuaciones que corresponde. Entonces, sencillamente esas tres reglas básicas tenemos que entenderlas.
Entonces, no vamos a profundizar, ¿no? En esto, porque no es el objetivo de la materia, pero sí el objetivo de la materia es de que tengamos una idea clara y podamos saber lo básico con respecto al diseño de estructuras metálicas. Al final de cuentas, ¿quiénes son los que hacen los cálculos de estructuras metálicas? Los ingenieros civiles, ¿qué dirían ustedes? Los industriales, No, esos son los mentizanes, no Ah, los son. civiles, ¿Mm? los civiles igual calculan. Metalúrgico. Electromecánico debe ser. No, no, no. Inge, ¿cómo es la pregunta? No te entendí. Al final, ¿quién es el que profundiza en esto del cálculo de estructuras metálicas? Yo soy un civil, Inge. No siempre los civiles jóvenes, los ingenieros mecánicos, ¿ya? Hay ramas de los ingenieros mecánicos donde tienen bastante extendido este asunto del cálculo de estructuras metálicas. Sí, los ingenieros civiles hacen cálculos, pero esta es otra rama, ¿ya? No tiene nada que ver con el concreto esto. Como ustedes están viendo, es otro universo esto, ¿no? Hay que pensar de otra forma para poder hacer cálculos de estructuras metálicas, ¿no? Entonces, los civiles y los mecánicos se meten en este campo. Claro, los mecánicos en ocasiones van a cosas más pequeñas, porque llevan también resistencia de materiales, uno, dos y otras materias parecidas a de civil, ¿sí? Pero hay un momento donde se dividen y cada uno se va a su lado, ¿no? Pero nosotros sí hacemos cálculos y tenemos que saber. Pero si queremos especializarnos en esto, o es hormigón o es estructuras metálicas. No puedes, es muy difícil hacer las dos cosas, ¿no? O hormigón o estructuras metálicas, ¿sí? Son dos campos totalmente distintos. Es como decir albañil techero o albañil encofrador, digamos, ¿no? Entonces, alguien que sabe encofrar bien no va a ser el techo porque hay albañil techero, ¿no? Que es especialista en eso. O hay maestro plomero de alcantarillado, o hay maestro de obras, ¿no? Que hace construcciones civiles. Pero hay gente que solo se especializa, por decir, en colocar tubos de alcantarillado y saben cómo hacer el trabajo. Pero hay un albañil que ha trabajado muchos años haciendo construcciones normales, que cuando lo pones ahí no sabe qué hacer, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo, ¿no? Es como meterse a otro ambiente. Ya por eso es bien complicado el asunto porque hay que pensar de otra forma acá. Bien, ahora nos toca practicar. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Han entendido? Nada, Inge. Yo también, Inge. Claro, Que como les digo, una sola materia para este asunto es muy poco. Tendría que haber por etapas, ¿no? Donde nos dediquemos a algo y poco a poco vayamos avanzando en esto. Pero Sería fíjense, mejor. al principio, jóvenes, cuando hemos visto flexocompresión, eh, estábamos algo así, ¿sí? En elementos a compresión. Pero una vez que hemos empezado a practicar, las cosas un poco se han ido aclarando, ¿ya? Y si seguimos practicando más tiempo y revisando más cosas, la cosa se puede aclarar, ¿no? Mucho más. Entonces, algo parecido va a ocurrir con este asunto de flexión. A medida que vayamos practicando, haciendo ejercicios sencillos y complicando un poco más el asunto, las cosas se van a ir aclarando y no lo van a ver tan complicado. Ahora, si queremos retener toda la información en uno, va a ser muy difícil.
Ahora, el objetivo de esta clase era ver toda la parte teórica y a partir de ahora hasta el examen nos vamos a dedicar a hacer ejercicios. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer ejercicios, ejercicios y ejercicios, ejercicios hasta el día antes del repaso, ¿no? Entonces, las dos últimas clases del segundo parcial van a ser el repaso y el examen parcial. Entonces, vamos a tener suficiente tiempo para practicar lo suficiente. ¿De acuerdo? Bien. Así que no se preocupen, jóvenes. Las cosas van a mejorar. Bien, antes de continuar, hablemos de la práctica 2. Ya les había anticipado en qué consiste la práctica 2. ¿Alguien recuerda? No, Inge, yo no me acuerdo nadie. ¿Dónde está alguien que sabe? Las chicas siempre se acuerdan. ¿Dónde está Pamela? ¿Tú sabes la práctica 2? Buenas noches, Inge, no me acuerdo. Vaya, che, si Pamela no se acuerda es porque no ha habido práctica, entonces no les he dicho. No nos acordamos. Ya. Bien, les voy a mencionar en qué consiste la práctica 2. La práctica 2 consiste en hacer un pequeño plano arquitectónico, pero no de una construcción, ¿no? Sino de una estructura metálica pequeña. ¿Qué podría ser? Imagínense, ¿qué estructura metálica de tamaño regular han visto o conocen? Un tinglado, Inge. Lados, Los tinglados, Inge. Claro, liceos. bueno, es lo más común, ¿no? Gradería, Puede ser. pasarelas también. Un Eso, puente pequeño, Inge. correcto, ¿no? Solo que para el puente a veces hay que ir a otro tipo de conceptos que nos van a ayudar a los puentes, ¿no? Pero les voy a mostrar algo aquí en internet, algunas imágenes de estructuras metálicas, ¿ya? Entonces, evidentemente están los techos, galpones, o esta obra de acá, ¿no? Este es un puente, por ejemplo, un puente con una cercha. ¿Quién está haciendo? Rodrigo. Ya. Este es un puente con una cercha Prat cruzada. Aquí no se ve bien. Esta es una instalación de algo que se ha hecho con puro perfiles metálicos. Entonces, la idea es hacer un plano arquitectónico de algo así. Fíjense, aquí se ha utilizado un perfil W, se ha empezado a unir y se han empezado a colocar las correas de otros perfiles más pequeños. ¿Sí? Entonces, podrían hacer un tinglado, pero no al estilo cerrajero, muchachos. ¿Han visto cómo hacen los cerrajeros? Ustedes ni siquiera hacen perfiles, muchas veces utilizan fierro de construcción y lo hacen así nomás, ¿no? El zigzag. Y eso, claro, no van a poder calcular eso, ¿no? Sino que tendría que ser algo como esto, de acá. ¿Sí? Esta, por ejemplo, está bien. Se puede calcular al viento. Estos cables que vienen acá cruzados se llaman los tesadores, ya que agarran y lo aprietan para mantener rígido. Los tesadores se colocan en varios lugares. Y fíjense, esto está unido con las uniones que les he dicho que practiquen. Aquí está soldado, uniones.
Y aquí están las perfiles canal, creo que son esto, colocados, que sirven como correas y encima viene la cubierta, ¿no? Entonces, se puede hacer el plano arquitectónico de esto, ¿sí? O de algo que sea pequeño, pero de este estilo, no el entramado así, ¿no? Del, del cerrajero, a no ser de que sea grande, ¿no? Donde se pueda calcular, ¿no? Por ejemplo, fíjense esto cómo es. Entonces es apropiado. Esto todavía podría ser, ¿no? Este entramado. Pero hay otro entramado que es bien pequeñito que eso ya no se calcula, jóvenes, ¿no? Se asume directamente, ¿no? Aquí también hay estructura metálica, pero es muy complicado. Esto podría ser, ¿no? Es una cercha que tienen perfiles angulares, tipo ángulo. Podría ser, esto fíjense, también podría ser, solo que calcular esto es una viga compuesta, ¿ya? Toda una columna compuesta, eso no hemos visto, ¿no? Y esto es una viga compuesta. Entonces trataremos de evitar estas cosas, ¿no? Nos concentraremos en perfiles completos, ¿ya? Entonces, eso con el objetivo de practicar. Entonces, sencillamente es hacer un plano arquitectónico de una estructura donde muestren las 4 vistas. La vista 3D, una vista lateral, posterior y el frontis. Mi consejo es de que ustedes encuentren algo y dibújenlo en el SAP, pónganle el perfil en el SAP y el SAP con la opción de extrude va a mostrar todo el modelado en 3D y ahí pueden hacer una captura, ¿no? Y pueden empezar a hacer también las diferentes vistas en planta, posterior, lateral y el frontis, ¿no? De la estructura. Entonces, solamente un esqueleto, ¿sí? Entonces, tratemos de utilizar este tipo de perfiles. ¿De acuerdo? Inge, el diseño en el SAP ya tiene que estar con el tipo de perfil que se va a utilizar en la estructura. No, 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 no. No tiene que estar con el tipo de perfil. Solamente es un esquema, ¿sí, Pamela? Solo es un esquema, pero algo bien hecho, ¿sí? Más o menos como estas cosas de acá, ¿no? Algo parecido a esto, digamos, ¿no? Pues un plano arquitectónico es algo parecido a esto, no tan detallado, pero sí con su margencito, bien bonito, bien hecho. ¿Entienden? Algo así, por decir, ¿no? Algo así. ¿Sí? Donde esté detallado cómo es la estructura y las vistas, algunos detalles, en fin, medidas, pero no necesariamente que muestre el perfil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto ya es un plano estructural metálico, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos acá interesantes donde se puede encontrar. Esto, por ejemplo, ya es lo que ustedes tienen que hacer para su proyecto, ¿no? Cómo van a hacer estas uniones y demás cosas, ¿no? La vista 3D podría ser así, ¿sí? Y después poner las otras vistas, ¿no? Esto está bien, por ejemplo, ¿no? Algo así tendría que ser como esto. Algo así, ¿no? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Sobre la práctica? Inge, es tinglado se cumplen, no, no, Inge. No, porque después te vas a complicar, Eduardo, y no vas a poder hacer y te vas a ver en problemas.
¿ya? Lo voy a ver. O sea, yo quiero que les resulte sencillo, ya que no estén ahí sufriendo porque muy complicado, ¿cómo voy a hacer? Generalmente cuando se calcula esas cerchas así donde tiene altos elementos, por reglamento, por norma, ya hay un espesor y un tamaño de perfil mínimo que hay que usar. O sea, no necesitas calcular tanto. Lo calculas simplemente como viga, como si fuera una viga completa, y el reglamento te dice qué perfiles tienes que utilizar mínimos y espaciamientos para simular esa viga completa como una viga compuesta. Ya está reglamentado eso, o sea, y tú ya no tienes que calcular cada elementito si va a aguantar o no va a aguantar. Por eso no tiene sentido que yo les haga dibujar algo así complicado y tratar de calcular, ¿no? Qué esfuerzo de tracción o compresión tiene cada elemento y diseñarlo. O sea, eso es absurdo porque ya está reglamentado, ¿sí? Lo único que se calcula es la viga conjunta, asumiendo de que es un perfil sólido, que se lo transforma a un perfil compuesto o una viga compuesta, donde ya te dice las distancias y el tipo de perfil que tienes que usar y cómo vas a hacer las uniones, nada más. Es eso, ¿no? O sea, no es tampoco tan complicado. Por eso quiero que utilicen secciones llenas. ¿De acuerdo? Bien. Con el perfil W, Inge. Sí, mejor W porque estamos trabajando con W, ¿sí? Y mejor se utilizan los perfiles W, ¿ya? Podría ser un puente, pero ahí ya van a usar otro tipo de perfiles, ¿no? Depende de ustedes, jóvenes. No les quiero poner reglas en ese asunto. Inge, Dime, Eddie. yo estaba pensando si puedo hacer una torre eléctrica. ¿Qué tal sería? ¿Está bien? Muy complicado sería. No. Si la logras dibujar en el SAP te va a dar los esfuerzos máximos y mínimos y tú solamente diseñas los elementos más comprometidos, ¿no? O sea, no es tan fuera de lugar, ¿no? O sea, que Bueno, puedes Inge, hacerlo, Eddie, pero que no sea tampoco una tremenda torre, ¿no? Sino una que sea de tamaño razonable, ¿ya? sí, bueno, gracias. Bien, jóvenes, la entrega de esto es el 6 de junio. ¿Cuánto tiempo falta para eso? No, es el 2 de junio. 2 meses tenemos. Según aquí el rol que ha proporcionado la magíster Mónica es 2 de junio. Imagínense, ¿no? Son como 2 meses, Eduardo, ¿no? Bastante. Entonces, alguien que no haga un buen trabajo en 2 meses y me presente algo como que lo he hecho faltando una hora o ese rato o presente tarde y demás, entonces eso ya está fuera de lugar, ¿ya? Completamente fuera de lugar. Entonces, un trabajo para tanto tiempo y que se haga mal, entonces nada que ver ya, ¿no? Y mi consejo es de que una vez que ustedes ya lo tengan, vayan haciendo el proyecto, ¿ya? Vayan haciéndolo a fin de que cuando llegue el momento de entregar ya lo tengan un buen avance y simplemente tengan que hacer algunos toques, algunas cositas y lo tengan listo. ¿De acuerdo? Inge, el objetivo del proyecto, hasta cómo tendríamos que hacer en base a esto plano que vamos a elegir en base a eso. Sí, en base a eso. Y no es, tiene el mismo formato que el proyecto de hormigón que hemos hecho, pero créame, es más sencillo. Tiene el mismo formato, ¿ya? Lo único que tienen que hacer es
encontrar los elementos más desfavorables. En el caso, como dice su compañero, por decir una torre eléctrica, va a tener el mismo perfil la torre y puede que tenga algunos perfiles distintos en algunas partes. Entonces, dependiendo al tipo de perfil, elijo los más desfavorables y con eso selecciono el perfil adecuado y el mismo perfil se usa para todo, ¿no? Y listo, funciona ya, ya está la torre, ¿no? O sea, no es tampoco la gran ciencia esto, ¿no? Claro, podría haber otras cosas como puentes y demás, que tampoco es complicado, ¿no? Si es un puente tipo cercha, está bien, pero si es un puente de vigas, a eso es un poco más complicado, ¿ya? Pero véanlo, vean internet, analicen porque hasta ahorita hemos visto tensión y compresión, o sea que ya podíamos diseñar cerchas, ya están capacitados, lo único que les faltaría es las uniones, después ya está listo todo. Porque en cerchas no van a usar flexión, ¿no es cierto? Pero si van a hacer algo parecido a un edificio, van a necesitar flexión. Si van a hacer un puente de vigas metálicas, van a tener que meterse a flexión. Entonces, eso ya es un poco más complicado, les digo, ¿no? Pero si van a hacer estilo cercha, entonces eso es distinto, ¿ya? Pues vayan analizando y vayan empezando a trabajar en estos 2 meses y tengan un buen avance. ¿Algo más, jóvenes? Las notas de metálicas ya las van a poder ver mañana, ¿ya? Eh, algunos exámenes están muy mal, ¿ya? Así que esfuércense, por favor. Algunos están bien, pero no se desanimen, todavía todos están en carrera, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, ¿algo más antes de cerrar? Silencio significa vamos por el pollito. Sí, hay que ir a cenar. Ya, saquemos una evidencia, por favor, y vámonos. ¿Qué pasó, Rodrigo? Ha sido por eso, Inge. Estoy Ok. aprendiendo la cámara. A ver, denme un momento, por favor, voy a sacar una evidencia. Bien, chicos, nos vemos.